Yo no sé qué hicimos para estar vivos. En este vehículo, en este sagrado cuerpo, estar encarnados ahorita en esta vida, para mí es un regalo, completamente. Por toda la confianza que el universo nos ha depositado y nos ha entregado una materia para poder participar en esta dimensión, con este vehículo, con todo lo que implica, simplemente los sentidos, ¿no? Todos los placeres maravillosos que son unos regalos en equilibrio, y por todo lo que tenemos que descubrir dentro, por el infinito de la vida también. Si fuera la vida así como nos cuentan, que inicia y que se termina y eso y se hace esto y esto, pues la vida, yo te diría, pues es aburrida, porque pues ya sé lo que va a pasar, exactamente todo igual. Pero esta posibilidad de infinito que vivimos a diario, para mí ese es el regalo y esa es la vida. Aún cuando terminemos de estar habitando esta tecnología sagrada, este cuerpo, aún así pues continúa la vida y en ese infinito, y somos parte de ese infinito. Entonces la vida para mí tampoco es nada más este 3D, que nacemos, que trascendemos. No, yo podría llamar la vida al universo, a gran espíritu, a algo que no me cabe en esta pequeña mente, pero sí lo vivo en todo mi ser. ¿Cómo ves el trascender? ¿Cómo ves la muerte? Es fascinante. O sea, para mí el trascender es el nacer nuevamente. Como los mayas. Y puede ser como los hindús también. O sea, ese momentito de desconexión de esto es darte a luz. Te das a luz en otro lugar, entonces vuelves a nacer. Y es un momentito de desconexión y luego de expansión. Como que el momento de trascender es una contracción y sueltas y te expandes en lo que sigue. ¿Te da miedo? No. Podría darte miedo. Sí, a lo mejor si haces la pregunta, ¿te da miedo el transcurso de la muerte o lo que ocasiona ese desprendimiento? Entonces podría decir bueno, pues podría ser, pero ya lo que es la muerte, que es ese... No, pues no, porque es fascinante y ya estás en otro lugar en ese momento. ¿Qué es lo más bonito de morir, según tú? La conciencia de la unificación en el universo, que aquí la tenemos, pero mantenerla día a día, instante a instante, para mí no es fácil. Ni puedo decir, ay, sí, yo todo el tiempo estoy consciente de esta unificación. No, estoy consciente de que existe, de que soy unificación, pero a la hora de trascender, entonces viene esa unificación, que eso es lo que se me hace más bonito. ¿Y qué sería para ti lo más bonito de la vida? Pues me gustan mucho las plantas, comparto con los animales. El reino mineral, pues son mis relaciones. Yo pensaba que en alguna vida fui piedra porque me encantan, pero lo más bonito de la vida para mí se me hace tener la oportunidad de esta relación humana como la tenemos, y también tener la oportunidad de tener esta conciencia de que somos uno y de vivirnos o de vivirme en esa unidad con todo, que no hay separación. Y cuando me traslado a ese punto de ahí, eso se me hace que es lo más bonito de la vida, tener esa capacidad, reconocer esa capacidad o ser esa capacidad de unificación con todo. Es todo un mar de respuesta. ¿Cómo le explicarías a alguien que en realidad somos uno? Bien fácil. El planeta Tierra, la madre Tierra, pues es una bola, es una esfera, y allá adentro pues estamos todos y todo lo que está, pero el planeta es uno, y adentro todos los que habitamos pertenecemos a ese uno, somos ese uno. Es lo mismo en nuestro cuerpo. Ella, Lourdes, este cuerpo pues es una, pero todos los que me habitan dentro son parte de esta una, pero también son independientes. Y así de fácil. Estamos hablando de las bacterias, de nuestra flora intestinal y todo esto, ¿no? Todo, el estómago, el riñón, el agua, la sangre, todo tiene su propia esencia y participa en conjunto, en unidad conmigo, para formar esto que yo veo. Igual como nosotros participamos y formamos la Madre Tierra. Podría ser como una matrioshka, ¿no?
en la que la figura más grande de todas es el todo. Y luego, Sí, por escala, ¿no? sí. De lo macro a lo micro. Sí, sí, sí. Y cuando te sales del micro chiquito de la mente y nos vemos así, se vive con una libertad, con un gozo, todo, porque alejamos la importancia del yo personal. Ese ya no es importante, porque te das cuenta que somos lo mismo y que yo agradezco a Agustín que esté haciendo esto que estás haciendo, este gran viaje que estás haciendo, porque eres una parte de mí que lo está haciendo. Entonces, a la hora de conocerte, de encontrarme contigo, me reconozco en ti y te agradezco lo que estás haciendo, porque lo gozo y lo disfruto como si yo lo estuviera haciendo, porque lo estoy haciendo a través de ti. Es cierto. Entonces, cuando llegamos a ese punto, todo lo que es el juicio se desvanece. Pues esta otra persona que me está agrediendo y lo estoy juzgando, que es esto y lo otro y lo demás allá, pero si reconozco lo mismo que reconozco con Agustín y reconozco que esta persona está haciendo eso, pero es parte de mí, esa parte de mí está haciendo esa acción que aparentemente me está lastimando. Ahí es donde viene lo que le llamamos la frecuencia del amor, donde ya no entra el juicio, si haces mal o si haces bien, no lo puedo juzgar porque soy yo misma. Ay, espero no estar revolviendo mucho. No, me encanta que toquemos cosas que revuelven, porque de eso va esto también, el poder sembrar una semillita de ¿y si? Podría ser también así. Abuela Lourdes, ¿cuál es tu rezo? La respiración en conciencia. Con ese llegamos y que en ese nos vamos. Y todo lo demás que hago son diversiones. Me divierto, co-creo lo que me gusta. ¿Qué tal respiras? Igual que la Tierra, igual que el universo, en expansión y contracción. Respirar en conciencia, ¿por qué es importante? Para mí, porque me da como la ruta. Pues igual que la moto. Tú tienes una ruta y la vas siguiendo. Es como un hilito, una ruta que te lleva. La respiración es lo mismo. Es mi ruta. Y es bellísimo porque te va indicando cómo estás. ¿Cómo estás? Presente. Yo también. Estoy presente porque como tú eres yo y tú estás presente, pues tu presencia le ayuda a la mía. Con preguntas a veces se sale la hebra. ¿Qué es el gran misterio para ti? Lo que esta mente pequeña no puede explicar. Preguntas sin respuesta. Sí, aunque no acostumbro a hacerme preguntas y no acostumbro a no tener respuestas. Tu ídolo es Winnie the Pooh. Una frase que le escuché hace muchos años: eso de pensar no se me da. Y estaba en una felicidad en el instante comiendo miel. Lo dulce de la vida y sin complicaciones con su pensamiento. Entonces, esa profundidad de no enredarme con el pensamiento, con las cuestiones en la cabeza, sino sentir todo en conjunto, respetando todas las preguntas y las respuestas y los pensamientos. Me encantaría poder sacar de aquí de la nada un tarro de miel y mientras me hablas comiéndomela a mano llena. Pues te lo recomiendo en tus caminares. Es que cada instante me distrae. Por ejemplo, me pongo muy seria que quiero reflexionar algo, pensar algo, pero escucho algo o siento o veo la rayita de la hoja, veo el contraste de los verdes, siento la temperatura del viento. Todo lo que estoy viviendo en todos los cuerpos es muchísimo. Pero es verdad que estamos sobreestimulados todo el tiempo. Cada ratito tenemos que parpadear. El viento no se puede quedar así, inmóvil. O sea, todo es movimiento. Somos movimiento. Sí, claro. Entonces, si nos quedamos quietos... Bueno, la mente pequeñita cree que está quieta. Pero no. No. Es como una paleta de dulce. Más bien yo te diría, mira, hasta una abeja viene. En referencia a Winnie the Pooh, por la miel. Y en referencia de la distracción. Viene, nos saluda, se va, pero yo también podría preguntarte, ¿en tu caminar buscas algo? Algo busco. Bueno, yo te podría decir la noticia buenísima, que ya lo encontraste. ¿Ya lo encontré? Ajá. ¿Qué encontré? Lo que buscabas. Sí, ya lo encontraste, porque todo lo que vas haciendo en tu camino
te brota de tu corazón. Entonces es muy raro decir estoy buscando y voy aquí y voy allá porque estoy buscando, cuando todo lo vas manifestando desde tu corazón. Entonces podríamos decir estoy encontrando todo, estoy encontrándome a través de esto y esto y esto y esto. Esa es la buena noticia. Gracias por transmitírmela, me emociona. Porque es mucho menos cansado. No es cansado, es placentero. Porque sí, muchas personas me llegan y dicen, no, es que yo estoy buscando esto y entonces me meto a cursos y esto y lo otro, y porque estoy buscando la misión a la que vine. Pero cuando transmitimos que día a día, cada instante, estamos encontrando lo que somos y a lo que venimos día a día, entonces es una relajación de, ya no tengo que buscar nada, solamente estoy encontrando. Entonces lo encontré hace tiempo, Sí, sí. desde que empecé. Y yo atormentándome pensando que todavía no lo había encontrado. Y lo tuve todo el tiempo. Hay un momento, o sea, porque escuchamos y lo podemos escuchar muchas veces, pero hay un momento que algo dentro de nosotros es un clic y ya ni siquiera lo puedes explicar ni razonar. Simplemente es, como la presencia de todos nuestros cuerpos. Hay un momento en que eres consciente de que no nomás eres este físico, sino que eres mucho más, y ese momento te das cuenta que eres eso, eres todo. Todo el tiempo buscando la llave, cuando en realidad yo era la puerta. Ajá. A mí eso de pensar no se me da. Sigan complicándose aquí. Siguen complicándose con sus rollos humanos, que yo estoy aquí muy a gustito con mi miel de abeja. Sí, qué maravilla. ¿Qué has aprendido en tu camino de vida que te gustaría compartir? Que el amor no es una acción, ni es un sentimiento, ni es una emoción, sino el amor es una frecuencia, es un estado de conciencia. Eso es para mí lo más importante, porque si me mantengo en ese estado, en todo lo que hago, ya la hice. Ya no importa si la enfermedad, si la tragedia, si la no importa nada, porque ya no estás enfocado en eso, estás en esta vibración muy alta de frecuencia del amor, que eso es el amor. Cuando yo digo te amo, es porque toda mi relación contigo, todo lo que hago contigo, es en mi máxima frecuencia. No es hacerte un regalito y entregártelo o cocinártelo y así te muestro que te amo. Sí, pero todo mi estado presencial en esa frecuencia que es el amor. Y eso para mí, eso es el gran misterio, espíritu, Dios, como le llamen, es esa frecuencia. Y somos eso, nada menos. Yo ya no me la creo de que somos otra cosa. ¿Qué consejo darías a quien escuche esto para alcanzar la vibración del amor? Echar un viaje a nuestro corazón, no al corazón físico, sino al corazón central, ese espacio que vive dentro de nosotros, donde se hace el encuentro, el gran encuentro del espíritu y la materia, del águila y el cóndor. En cualquier momento, en el tráfico, en la cocina, en tu trabajo, en lo que hagas, respiras y expandes todo y continúas, como si fuera tu bebé, que no lo puedes dejar por mucho rato. A lo mejor estás haciendo tus cosas acá, pero estás cada ratito mirándole, de que todo ahí va, está, todo bien, y tú sigues. Es igual nuestro corazón. Cuando dicen, no, los seres humanos nos desconectamos, la materia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, simplemente esa conexión es regresar a ese punto central de ti, a través de la respiración, donde es lo que le llaman Santísima Trinidad. Aquí está, la unificación, la unión. Aquí es donde llegamos y desde aquí es donde partimos. ¿Qué es para ti el viaje de la vida? Es la participación, consciente o inconsciente, en toda la creación, en el infinito. El infinito puede aterrar, intentar concebir aquello que no tiene fin, la inmensidad, la eternidad. Si te metes adentro de ti y sientes cómo te expandes, esa expansión nunca termina porque está conectado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, pues ya no te aterra porque eres todo. Ya no hay un principio ni un fin,
Por eso se llama infinito, porque ya no hay, porque eres todo, todo, todo. Y por este instante tomamos esta forma, pero es y luego la otra, y no dejamos de ser. Es bellísimo. Es una danza así. Siempre estuvimos y siempre estaremos, entonces. Sí, quién sabe qué será la palabra siempre, pero sí. De hecho, desde el punto de vista de la física, lo que acabas de decir es real. Los átomos que nos conforman están tocándose con los átomos de la silla, del cemento, del trípode, los míos con los tuyos, con los del árbol. O sea, lo que has dicho tiene un fundamento físico, está comprobado. En una ocasión, con una persona que pues amé mucho, amo mucho, yo le decía eso, porque me preguntaba, bueno, ¿me amas? Y le decía, sí, claro que te amo, igual que esta mesa y que aquella niña y el señor que va por allá. Sí te amo. ¿Y cómo se lo tomó? No, pues... Como igual que una piedra. Ajá, pero en verdad estaba en esos momentos así lo percibía completamente todo. No veía diferencia, no la vivía. Como utilizo la mente, utilizo el corazón y voy a ese espacio y ¡zum!, todo se abre, se expande. Y cuando me cierro y entro solamente a la pequeña mente que me está pam, 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 tan, 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 entonces ahí se conflictúa. Pero recuerdo esta otra opción y me vuelvo a abrir y vivo esa conexión con todo. Pues si estás conectada con el cielo, creo que la lluvia viene de vuelta. ¿Hay algo que te gustaría decir antes de que terminemos? Sí, Agustín, por supuesto que sí. Gracias a ti por este caminar, por este volar, por este expandir tu corazón a través de muchos corazones. Gracias por esa escucha. Escuchas, recibes y multiplicas, expandes. Y eso es lo más importante que en este momento requerimos. Lo estás haciendo en nuestro lugar. Gracias. Es mi propósito en este tiempo. Este es mi motor, coger tu palabra, multiplicarla y expandirla. Por eso sigo viajando y por eso sigo recorriendo. Si no, estaría en mi casa tranquilito. Esta es mi miel. Sí. Ah, qué hermoso, gracias, sí. Es importante agradecer, abuela. Es importante estar agradecido. No. ¿No? No. Ah, pensaba que sí. ¿Me amas? Sí, como una piedra. ¿Es importante agradecer? No. ¿Por qué? Porque soy gratitud. Ups. Sería tu tribu. La tribu de la gratitud. O la tribu gratitud. ¿O cuál sería tu tribu? Todo esto es la tribu. Le quito el mí, le pongo la tribu. Pertenecemos a la tribu. Qué alegría. Sí, bienvenidos. ¡Qué bendición! ¡Ajo! Ajo.